Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ángel Durán Pérez, magistrado supernumerario del Tribunal Electoral del Estado de Colima. El día de hoy vengo a hablar de un tema relacionado con derechos humanos. Es una clase muy importante que tiene que ver con la base fundamental del estudio teórico y práctico de los derechos político-electorales. Sin embargo, antes que nada, el día de hoy me voy a dedicar a analizar lo que tiene que ver con los antecedentes de los derechos humanos en nuestro país. Antes que nada quisiera comentar que el objetivo fundamental de esta plática es saber qué son los derechos humanos, dónde se encuentran y qué es lo que tenemos que hacer para hacerlos valer. Es fundamental que para cualquier materia, específicamente en el fondo, estaremos estudiando lo que tiene que ver con los derechos político-electorales y cuáles son los derechos fundamentales de esta característica político-electoral que están en nuestra Constitución y que también están en los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano y que por supuesto son obligatorios para este órgano de justicia electoral. Pero por principio de cuentas decíamos, vamos a ver qué son los derechos humanos. Primero vamos a analizar lo que es la estructura y después poco a poco iremos desarrollando a lo largo de este curso sobre la protección de la dignidad humana para posteriormente enfocarlo en un curso sobre el derecho procesal electoral en nuestra entidad federativa. Para empezar el tema de esta manera, podríamos definir a los derechos humanos que son todos aquellos derechos que le corresponden al hombre, a la mujer o a cualquier ser humano, única y exclusivamente por el hecho de ser un ser humano. Es una definición muy sencilla, muy práctica, que se puede utilizar como para distinguirlo de cualquier otro derecho secundario o fundamental que pudiera tener no precisamente el sector humano. Sin embargo, en el fondo y en la tradición de nuestro estudio de derecho constitucional, en todas sus vertientes históricas, se podría decir que la normatividad jurídica y el Estado de Derecho, cuando reglamenta alguna actividad en alguna legislación, lo hace con el único objetivo de proteger la dignidad humana. Los derechos es para proteger precisamente los derechos del ser humano en cualquiera de sus fases en las que éste se encuentre. Entonces, pues podríamos insistir en pensar que derechos humanos son todos aquellos derechos que le corresponden al ser humano por naturaleza, sin los que ellos en realidad no podríamos vivir, no podríamos desarrollarnos plenamente en el uso de nuestras capacidades y de nuestras cualidades humanas, nuestra inteligencia, nuestras aptitudes y nuestra conciencia. Es una definición un poco más amplia que la ha concedido o la ha opinado el Alto Comisionado de Naciones Unidas. Finalmente, los derechos humanos que están en boga casi en cualquier parte del mundo tomaron muchísima fuerza a raíz de la culminación de la Segunda Guerra Mundial, en donde la gran mayoría de los derechos fundamentales que se encontraban en ley secundaria o de manera dispersa en todo el sistema normativo de cada país fueron agrupados y enviados a la Constitución para que cada una de sus leyes secundarias tomaran la parte más importante, sus valores, sus principios, y fueran absorbidos en la práctica ya por las autoridades de cada país. Hay que recordar que las grandes atrocidades que se cometieron en la Primera y Segunda Guerra Mundial tuvo como fin una gran unión de naciones. Nacen así las Naciones Unidas, hoy la ONU, y ellos hicieron un esfuerzo multinacional que hasta la fecha existe para lograr la paz en el mundo. Pero esto trajo como único propósito, tenía como único propósito la protección de la dignidad humana y el cuidado de los derechos humanos en todo el orbe de nuestro globo terráqueo. ¿Cuál es el objetivo principal de los derechos humanos? Podríamos decir que el objetivo principal que se persigue con garantizar el respeto a la dignidad humana es proteger y promover el desarrollo e integridad y dignidad de todo ser humano. Ese es el objetivo principal. ¿Para qué se utiliza esto? ¿O para qué se busca proteger la dignidad humana? Para alcanzar el bienestar y el progreso social de todo el individuo y convivir en paz
entre seres humanos y entre las naciones. Ese es el objetivo principal de los derechos humanos, que todos vivamos en paz, que nos llevemos en armonía, que coadyuvemos en la ayuda solidaria entre los pueblos, pero sobre todo hay una obligación principal que le corresponde a cada uno de los estados, de garantizar todos estos principios y darle contenido a estas definiciones. Si no procuramos la convivencia social a través de la función cotidiana de las autoridades, de los jueces electorales, de los jueces civiles, penales, en sí, de la consolidación de la división de poderes y que cada quien trabaje en el desempeño de una función eficaz para cubrir las necesidades reales de una sociedad, luego entonces estaremos vulnerando la dignidad humana y como consecuencia no estaremos protegiendo los derechos humanos que hoy existen y que sobre todo en los últimos años ha cobrado mucha vigencia esta denominada corriente filosófica de la protección a la dignidad humana a través del derecho humano. Todos los países, los continentes, los organismos jurisdiccionales nacionales e internacionales viven el día de hoy precisamente para hacer efectivo, hacer eficaz la garantía de la dignidad humana y el respeto a los derechos humanos de cada uno, cuando menos de cada uno de esos seres humanos que habitamos en el globo terráqueo. Ahora bien, decíamos hace un momento que desde la Segunda Guerra Mundial los derechos fundamentales, también denominados derechos humanos, se encuentran en las constituciones. Por disposición expresa y voluntad de aquellos tiempos, los gobiernos de cada nación ungieron a los países que colocaran a los derechos humanos más importantes en las propias constituciones. ¿Y cuál era el objetivo de que esto fuera así? Una razón indispensable y suficientemente lógica. Si a partir de ese momento, hablo de 1945, la mayoría de los países iban a tener una constitución y el funcionamiento de sus órganos de poder iba a tener única y exclusivamente una actividad concordante con la Constitución, es decir, se encargarían de proteger todos los derechos que estaban en la Constitución, entonces lo lógico era que ahí se colocaran los derechos humanos y que todas las autoridades de los niveles de gobierno que existieran, entonces iban a ser efectivos esos valores, esos principios y esos derechos fundamentales que estaban en la Constitución. De ahí lo lógico que si todos vamos a trabajar acorde a lo que establece la Constitución y nos vamos a convertir en una especie de guardián de ella, entonces es muy lógico que ahí se coloquen los derechos humanos. Y así fue sucediendo. Es por ello que hoy día una pregunta que pudiéramos hacer ahorita es decir, si de aquí en adelante vamos a tratar de proteger los derechos fundamentales en su máximo esplendor, en su máxima garantía, entonces necesitamos saber dónde están los derechos humanos. Esa es una pregunta. ¿Dónde están? ¿Cómo los identifico? ¿Cuáles son? ¿Hay un catálogo de derechos humanos? Y la respuesta puede decir sí. Las constituciones generalmente de los países están repletas de derechos humanos. Solamente hay que analizarlo con mucho detalle y ahí nos los vamos a encontrar. Los estados federales como México, como Argentina, como Alemania, como Estados Unidos, que tienen entidades federativas dentro de esa gran nación, también cada una de estas entidades tiene su propia constitución local. México, para no ir más allá de estas fronteras, cada uno de los estados tiene su propia constitución política, por cierto muy poco utilizada, pero en cada uno de ellos hay una gran cantidad de derechos fundamentales que todas sus autoridades de orden local están obligados a respetar, estamos obligados a respetarlo. Lo que significa que tenemos que volvernos especialistas del constitucionalismo local.
para lograr encontrar en cada una de ellas cuáles son los derechos humanos que las entidades federativas en la que habito estoy obligado a respetar. Y todas las autoridades de los 3 órdenes de gobierno en el Estado estamos obligados a garantizar los derechos humanos que se encuentran en la propia Constitución. Normalmente en el artículo 1 nos crean una obligación por reminiscencia de la Constitución Federal que la Constitución local garantizará todos los derechos humanos que se encuentran en la Constitución Federal más los que se encuentran en las constituciones locales. Y eso es sumamente importante. Los funcionarios estatales, los servidores públicos locales, estamos obligados primeramente a entender, a interpretar y a aplicar la Constitución local como objetivo primordial para localizar los derechos humanos y luego garantizarlos a su máximo esplendor. Ya leíamos la definición, que el objetivo principal es acrecentar, respetar el desarrollo sistemático y progresivo del ser humano. Hay que garantizarlo a través de las decisiones y a través de las resoluciones que emitamos de acuerdo a nuestra competencia. Eso es fundamental. Entonces, insisto, los derechos fundamentales los vamos a encontrar principalmente en las constituciones de nuestro país o en las constituciones de nuestras entidades federativas, pero también en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparta. Hoy día tenemos que estudiar toda esta gama de instrumentos nacionales e internacionales para poder identificar esos derechos fundamentales. Esto es sumamente importante porque hay que darles vida, hay que darles garantía. Si nos vamos un poco a la historia, podríamos decir que los instrumentos más importantes de derechos humanos los vamos a encontrar, el primero de ellos, en el año 1215, en la Carta Magna. En aquel entonces, este importante documento que le llamaban la Carta Magna de Juan Sin Tierra, es el primer instrumento que se tiene a nivel internacional noticia en donde se redactan ahí muchos derechos que el rey le otorgaba a la gente. La gente, como consecuencia de que se sentía oprimida en aquel entonces, presionó tanto al rey que obligó a que en esta carta, a que de esta especie de constitución en 1215 se estableciera una serie de derechos que se le tenían que respetar. ¿Cuáles derechos eran estos? Principalmente de igualdad, de libertad, es decir, no me podían detener si no traían alguna orden de alguna autoridad, no me podían quitar mi propiedad simple y sencillamente porque el rey lo decía, el Estado me tenía que defender. Todos esos derechos fundamentales se establecieron en la Carta de 1215, aunque existen algunos antecedentes también a esta carta que dieron precisamente origen a que este importante instrumento contemplara algunos derechos humanos ya escritos en la Constitución, en esta carta en favor de la gente de aquella época. Imagínense ustedes, en el año 1215, qué derechos fundamentales modernos podríamos estar hablando. Sin embargo, este importante documento narra cómo en aquellas épocas se garantizó de manera plena y que tuvo como consecuencia que en la historia se le reconociera como uno de los importantes documentos que datan desde la historia en donde se plasmaron ciertos derechos humanos que se respetarían a los ciudadanos. Posteriormente, después de algunos otros documentos, en el año 1628, la petición de derechos, que también estableció muchos derechos de las gentes, igual por las presiones que generaban los reyes y los jerarcas en contra de sus pueblos. Estos se agrupaban y finalmente reclamaban a sus jerarcas y consiguieron también que en este importante documento de 1628, la petición de los derechos, se redactaran algunos derechos de igualdad y de respeto a la propiedad privada. Se venían confirmando todos esos derechos fundamentales que hasta el día de hoy lo tenemos. Pero luego pasamos a las declaraciones de independencia de los Estados Unidos en 1776. Ahí se proclama en este documento el derecho a la vida, el derecho a la libertad, incluso un tema muy importante, el derecho a la felicidad.
que todavía los pueblos norteamericanos trabajan mucho en ello. Esto es sumamente importante porque estos instrumentos de carácter histórico nos dan los elementos básicos para entender que desde hace cientos de años, finalmente, el poder trata de oprimir a sus súbditos, y estos enfadados, ya muy presionados, también se agrupan para presionar al rey, para presionar a sus autoridades y obligarlos a que se establezcan ciertos parámetros de respeto a sus derechos fundamentales en los documentos más importantes. Luego de esta declaración de 1776 pasamos a la de 1789, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento que se da en Francia, que establece que fíjense aquí, todos los seres humanos son iguales ante la ley. Aquí nace el principio de igualdad y este es un documento muy importante. Y después, otro último, y aquí dejaremos esta plática, en 1948 la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el primer documento que proclama 30 derechos fundamentales del ser humano y que el día de hoy lo conocemos y que es la base fundamental de Naciones Unidas. Sin duda, pues, los derechos humanos tienen una larga historia que se han documentado en importantes documentos, y la próxima clase estaremos dándole continuidad a este mismo tema tan importante que es los derechos humanos como base fundamental para posteriormente analizar los derechos político-electorales. Muchas gracias.